Les quería dar un saludo que es salud a todos los seres, los hermanos, fráteres, simpatizantes, visitantes que sacan su valioso tiempo para oír y dialogar sobre las cosas de Dios. Y en esta época tan terrible, anunciada por los profetas y los libros sagrados de todos los tiempos, llamados los tiempos del fin, estos terribles tiempos que muchas gentes hace que se acerquen a la búsqueda de la sabiduría de Dios. Pero existen tantos profetas, falsos profetas, seres que se llaman a sí mismos salvadores, pero que no enseñan cómo salvarse, no se salvan ellos mismos y tampoco pueden enseñar cómo salvarse a cada uno, porque la salvación o la salvación depende es de nos, no depende de los demás, no depende de leer libros, no depende de creencias, sino de práctica, una práctica que sea consciente de cómo poder conocer el verdadero camino de Dios, y de eso es una de las cosas que vamos a hablar en esta conferencia. El tema de la conferencia es la alquimia sexual y la alicertacel. La alicertacel es la base de la alquimia sexual. ¿Por qué? Cuando construimos una casa, un edificio, menestemos utilizar los mejores elementos para esa construcción, sea agua, arena, cemento, ladrillos. Y si estos ladrillos es de mala calidad, la arena es de mala calidad, el agua no existe, o sea, falta uno de los elementos de lo que se llama la materia prima, vemos que esa construcción está destinada al fracaso. Y esa es la triste realidad de muchas escuelas esotéricas y religiones en los cuales no conocen cuáles son las bases de la materia prima para poder fabricar el templo de Dios, esa piedra sobre la cual se sienta o se asienta o es la base de la iglesia. La iglesia es el cuerpo físico y la piedra fundamental es el sexo, porque esa es la base de la vida. Todo gira alrededor del sexo. Todo se forma con el sexo. Hombres, bestias, ángeles, demonios, todos giran alrededor del sexo. Y si este no se sabe usar en la forma adecuada, vamos a tener resultados desagradables, y por eso es importante conocer cuáles son las bases de la doctrina, lo cual nos lo han enseñado nuestros maestros, guías y fundadores de esta obra, que es el maestro Kelion Zeus Induceus y el maestro Samael Joab Batorbeo. Luego de estas palabras paso a explicarles la importancia de la alicertacel. Si se usa los hidrógenos inadecuados, la base de la alquimia son los hidrógenos, las energías hidrogénicas que se encuentran en las aguas de la vida, o las aguas vivas, como las llamó el Kabir Jesús cuando dio doctrina en el pozo de Jacob a la samaritana. Samaritana, palabra que quiere decir samar o aguas del deseo. Y allí enseñó los más grandes secretos, enseñó el misterio de las aguas vivas. Y si las multitudes, las gentes no conocen cuáles son estas aguas vivas, las cuales son las mismas aguas genéticas, las mismas aguas sexuales, las aguas que hacen que los seres que están en nos se alicierten.
y que también sirven de sustento o de base para el templo físico, para el cuerpo físico. Una persona que deje de mutar su energía genética, esta persona desencarna. Existe la energía genética natural, la cual se muta en forma natural, y la energía genética en forma forzada. En las escuelas de tantrismo, de esoterismo, de taoísmo, de gnosis, la enseñanza es la práctica sexual, porque esa práctica es la que hace que la mutación forzada, o sea, porque nos obligamos a mutar más de la mutación normal que todo ser tiene que tener. Un insecto, un elefante, una ballena o cualquier ser vive y existe porque está mutando su energía genética. Es lo que se llama la energía de mutación natural. Y si esta energía deja de existir, la persona perece, la persona deja de existir. Por eso es tan importante conocer las bases de esta mutacel forzada, y estas bases son una alicertacel adecuada, conveniente, equilibrada. Una persona que consuma alcohol, que consuma alimentos malsanos, que consuma cadáveres, su energía genética va a ser inmunda, no va a ser apta para ser mutada. Tenemos en el cuerpo 7 chakras o 7 candeleros, y las energías genéticas, el ens seminis, el ens virtutis, tiene que pasar por esos filtros de esas 7 lámparas o 7 chakras, que son el chakra basal, el chakra muladhara, el chakra solar, el chakra cardíaco, etcétera, etcétera. Y al pasar por cada uno de estos filtros, los genes que no sean adecuados no pasan. Tienen que pasar por la prueba del agua, la prueba de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Y si no pasa por estos 4 elementos, esta energía genética no asciende por los chakras de Ida y Pingala, no asciende por la columna vertebral, por sus 33 cámaras, y en esta forma esta energía genética es rechazada, es devuelta y no es mutada. Esa es la sagrada alquimia de los aliciertos que nos ha enseñado el maestro Keliun Zeus Induceus y el maestro Samael Joad Bator Beor. No solo es ser vegetariano, hay que practicar otras técnicas, como es hacer ejercicios y las prácticas de las artes marciales. Todo esto hace que la energía genética tenga lo adecuado para poder ascender por estos filtros que se llaman los chakras o los candeleros del templo de Dios. Esta es la introducción que les quería hacer, y adelante empezamos con el ciclo de preguntas. El Rosarium Philosophorum. Afirmativo. ¿Y cuál de las tantas láminas de ese sagrado libro, que lo pueden encontrar en internet, digitar Rosarium Philosophorum, y allí van a encontrar todo el magisterio de la alquimia? Lo que pasa es que está en imágenes, y quien no conoce de alquimia, quien no conoce las técnicas, no puede interpretar estas imágenes. Entonces, ¿cuál imagen es la que estás presentando en este instante al público? Bueno, maestro, aquí encontramos 2, donde está como una fuente de agua. Al lado izquierdo está el sol, al lado derecho la luna. Hay 2 serpientes que salen de esa fuente. Esa es la del lado izquierdo, y al lado derecho hay una Eva y un varón tocando como una
una especie de lámpara y dentro de esa lámpara hay una pareja como practicando la alquimia o el tantra y esta está sobre una pila de agua. Los libros más sagrados de alquimia son el Rosarium Philosophorum y el Mutus Liber, libro mudo. Pero ambos libros son muy importantes porque enseñan todo el magisterio de la alquimia. Alquimia, sagrada palabra que quiere decir al Dios y Ken, que es el limo que deja el río Nilo después de inundar las orillas de su tránsito por el Nilo. Y esa tierra, ese limo, era llamado Ken. Por eso a Egipto le dicen el país de Ken. Y esa es la materia prima, la base con la cual se sembraba. Y el alquimista, el sacerdote y la sacerdotisa son también agricultores de Dios, son sembradores y realizan el sagrado magisterio de la alquimia. Aquí encontramos en el lado izquierdo una copa o una fuente, que es la famosa fuente de aguas vivas. Esa fuente tiene el sol y la luna. El sol representa al varón y la luna representa a la Eva. Y estas dos seres o energías, tanto la solar como la lunar, se mezclan en el sagrado magisterio de la alquimia para mutar y alicertar a los seres. En la lámina de la derecha encontramos al rey y la reina, porque quienes practican la sagrada práctica de la alquimia sexual es el varón y la varona, el sacerdote y la sacerdotisa. Aquí no encontramos dos hombres o dos mujeres, que es la aberración de estos días, desgracia para la tierra, para la esfera, porque los sodomitas y lesbianas están destruyendo la esfera, están destruyendo la madre naturaleza y sus energías, que son energías venenosquirianas, están afectando la naturaleza y tenemos los efectos que vemos de terremotos, inundaciones, tornados, huracanes, etcétera, precisamente por esa práctica de las aberraciones. Encontramos un horno. El horno es el atanor. El atanor, palabra que quiere decir el amor y que es la matriz o útero, que es donde el varón saca los hidrógenos y las aguas genéticas para en la mezcla sexual luego volverla a recibir en su templo con la sagrada alquimia. El varón es el rey y la Eva es la reina. Todo practicante de alquimia es un verdadero rey y la Eva es una verdadera reina. El único requisito es no derramar la energía genética. Eso que vemos sobre el atanor es un matraz, símbolo del falo, símbolo de los órganos sexuales del varón. Entonces, estas láminas que aquí las están viendo sus mercedes y que nos enseñan muchísimas cosas, todas las láminas tienen grandes enseñanzas. De cada una de ellas se puede hablar horas de horas. Esta es la explicación sobre estas dos láminas. Adelante, venerables coordinadores. En estas láminas que
estamos observando, encontramos el rey o el sacerdote o el mutante parado sobre el sol. Y Rosario filosófico. Y la reina parada sobre la luna, indica las fuerzas lunares. De la Eva sale hacia el varón un canal de comunicación y del varón sale hacia la Eva un canal de comunicación. Encontramos aquí también símbolos del caduceo de Mercurio, que es el ascenso de las energías serpentinas de Ida y Pingala, las cuales ascienden a lo largo de la columna vertebral hasta llegar al cerebro, en la segunda lámina encontramos una piedra hexagonal, la misma figura hexagonal que forman las abejas, los panales, y encontramos ya a la pareja desnuda. Los hombres en su ignorancia esotérica y espiritual no se les ha ocurrido preguntar ¿para qué se desnuda una pareja? Pues lo sabemos y la contestación es natural, para practicar sexo, para practicar alquimia, y están ellos sentados dentro de las aguas que son las aguas genéticas, las cuales se hace la gran mezcla durante la práctica sexual. El varón entrega a la Eva sus aguas genéticas y la Eva entrega sus aguas genéticas al varón. Esta gran mezcla de la alquimia son las que ascienden por el caduceo de Mercurio, y la doctrina importante es que aquí nos muestra una figura hexagonal indicándonos la importancia de la miel de abeja en la disertación del mutante. El mutante debe consumir mucha miel de abeja, porque la miel de abeja es energía genética que va 100% a ingresar al templo llamado cuerpo físico. Mientras que si comemos un pan, una fruta, verdura, cualquier alicierto, ese alicierto, un 10% se convierte en energía genética. Pero la energía de la miel de abeja se convierte 100% en energía genética desde el instante que entra a la boca y a lo largo del tracto digestivo. Esta es la explicación de estas láminas. Adelante, coordinadores. Bueno, maestro, gratísimas por la ampliación de estas imágenes. Maestro, vuestra merced me indica, acá tengo unas más, vuestra merced me indica si continuamos o damos paso a las preguntas. No, sigamos explicando las láminas, porque con esto se van a motivar y a estudiar este sagrado libro, el rosario, que quiere decir la rosa. La rosa es el templo sexual de la Eva. Por eso la palabra rosa cruz quiere decir la rosa, o sea, el sexo de la Eva en la cruz sexual. Eso significa Rosa Cruz. Y los Rosacruces tienen su símbolo y no lo entienden. Ese magisterio se realiza durante el traalto de la alquimia sexual, la Rosa Cruz. Y rosario quiere decir rosa. Philosophorum indica la energía de la filosofía del conocimiento espiritual. Algo muy importante es entender cuál es el motivo por el cual los alquimistas enseñaron en forma gráfica. En los antiguos tiempos, en los tiempos de la Inquisición,
la persecución a todo lo que era el sacro esoterismo. Quienes practicaban las sagradas enseñanzas de la alquimia eran tildados de herejes y eran sacrificados, eran muertos, eran perseguidos. Por eso los maestros alquimistas tuvieron que utilizar esta sagrada técnica de los gráficos, de las láminas, de las enseñanzas en forma pictórica, en forma de dibujos, para explicar la sagrada enseñanza. Ya los animales representan nuestros defectos. Esto representa el sacrificio o el sacro oficio que tenemos de hacer, de disolver, mutar, convertirlos en méritos, los defectos. En la enseñanza gnóstica se enseñó por el maestro Samael Aun Weor que había que matar los defectos, pero ya a los finales de la doctrina él habló de procesar los defectos. Él enseñó que los defectos había que procesarlos, o sea, mutarlos, cambiarlos, porque un defecto es una energía y una energía no se puede matar, se puede mutar y convertir en méritos. Por eso también me encontramos en el simbolismo del nacimiento del Kabil Jesús cuando niño, que nació en un pesebre, porque el ser, el maestro, el ángel, nace en medio de un establo rodeado de animales, que esos animales son nuestros defectos, los cuales debemos convertirlos en virtudes. Esa es la enseñanza taoísta, o sea, una continuación a las doctrinas del maestro Samael Aun Weor, actualizándolas para la actualidad, y es el que los defectos deben ser mutados en méritos. Sí, bueno, aquí seguimos viendo el símbolo del varón, que es el matraz. Matraz también simboliza matriz, pero en el matraz es donde se hacen las mezclas alquímicas y está ubicado sobre el atanor que es la matriz de la Eva, o sea, donde se produce el fuego que va a calentar las aguas genéticas. Eso es lo que muestra este gráfico. Adelante. Allí pueden estudiar porque hay escritos. El autor de este sagrado libro también dejó muchas enseñanzas escritas que las pueden entender. Les recomiendo un libro del maestro Samael Aun Weor, Tratado de Alquimia Sexual. Estúdielo y luego estudien estos libros, igual que el Mutus Liber, el libro mudo, donde en forma gráfica se enseña todo el magisterio de la alquimia. Y como les he dicho, siempre aparece un varón y una Eva. No aparecen dos Evas, no aparecen dos varones, que es la aberración de estos días con el sodomismo y el lesbianismo, que tiene afectada a toda la esfera, sufriendo los flagelos de enfermedades, pestes, plagas y otras cantidades que afectan, como son los huracanes, tornados, terremotos, etcétera. Pero nadie dice que todo eso se debe a la práctica del sodomismo y el homosexualismo que se ha enseñoreado en las diferentes gobiernos de la esfera y ya lo reconocen como una cosa aberrante, que es válido el matrimonio, ese sí es matrimonio, matriz de demonio, entre un varón con otro varón, una Eva con una Eva. Aberración de Dios, cuando en el sagrado libro del Apocalipsis
dice, no entrarán al reino de los cielos ni los sodomitas, ni los hechiceros, ni los mentirosos. Les tocaría a todos estos señores que están aprobando estos matrimonios quemar ese libro sagrado, porque así fue escrito como una advertencia. Ese huevo filosófico es donde se gesta el niño de la alquimia, donde se gesta el maestro, porque el maestro, igual que como se gesta un ave, se gesta en un huevo, y esto solo se puede lograr clave. Ese es el secreto llamado el Gran Arcadio, o el Secretum Secretorum, que fue guardado en secreto por los alquimistas y que tuvieron que enseñarlo en forma gráfica. Ese horno o fogón es llamado en alquimia el atanor. Y sobre ese atanor encontramos una matriz o matraz, que es el lugar donde se mezclan las varón y la varona durante la práctica sexual. Esta mezcla genética hace que se muten estas aguas, y por eso encontramos el mercurio fijo y el mercurio volátil. El mercurio fijo es el que está de color morado, y el mercurio volátil es el que asciende en forma de aves y asciende a través de una especie de tubo como representación de la energía de los conductos kundalínicos, de las energías de Ida y Pingala, para ascender desde los órganos sexuales hacia el cerebro, volver a descender y luego volver a ascender otra vez esas aguas de la vida. Es que nos está mostrando este gráfico, el mercurio fijo y el mercurio volátil. El mercurio fijo tiene que convertirse en mercurio volátil para que con las alas del Espíritu Sacro ascienda hacia los soles, hacia los cielos de cada uno de los mutantes. Volvemos a encontrar el atanor y el alambique. Miren, una palabra sagrada, alambique. Encontramos también al dios Hermes, al dios Mercurio. ¿Por qué? Porque las aguas mercuriales o marcuriales, y aquí encontramos las dos clases de mercurio o de energía genética. La una, que es llamada el mercurio fijo, y el otro es el mercurio volátil. El mercurio fijo tiene que convertirse en mercurio volátil en base al calor del fuego sexual para que estas aguas asciendan. Aquí encontramos una montaña que es el símbolo del monte de Dios, el monte Salvat, el Mont Salvat, y ese Mont Salvat era llamado por los alquimistas el monte de Venus, y todos sabemos cuál es el monte de Venus. Ese monte de salvación o Mont Salvat era el templo de la Eva, donde el varón tenía que entrar a oficiar el sagrado magisterio de la alquimia. Volvemos a la lámina anterior. En la parte superior del alambique encontramos una flor de 5 pétalos. Esos 5 pétalos representa el pentagrama, el mismo varón y la misma varona de pie con los brazos abiertos son un pentagrama. Eso es lo que nos enseña, y esa flor es
el símbolo de mutar la energía genética, convirtiéndola en las aguas de la Sagrada Rosa Cruz, que es la conversión de las aguas genéticas para alicertar a los seres. Adelante. Aquí en esta imagen volvemos a encontrar otra vez el alambique y el atanor. El alambique, que es el matraz donde se realizan las mezclas alquímicas, y observen que en la lámina del lado izquierdo encontramos en las mezclas genéticas el símbolo de una pareja haciendo el acto sexual. El Rosario Filosóforo es un libro tan explícito. Aquí es donde encontramos del Rosario Filosóforo, por eso le digo, es uno de los libros más importantes de la alquimia, porque muestra una secuencia de imágenes donde todo conduce a la práctica sexual. Los que creían que la alquimia era una cosa filosófica, una cosa espiritual, mística, no, eso es sexo, es tantra, es la piedra sexual, la piedra que tanto habló el Kabir Jesús, piedra que desecharon y que es piedra de tropiezo y escándalo. Así lo definió el Kabir Jesús, y todos sabemos que el sexo es piedra de tropiezo y escándalo. Y como se enseñó en la Sagrada Gnosis, el sagrado señor Lucifer, escalera para subir y escalera para bajar. El sexo es eso, escalera para ir hacia los soles, a los cielos, o escalera para descender a los profundos infiernos, dependiendo del uso que se le dé a ese sexo. Entonces aquí ya encontramos a la pareja, al rey y a la reina, que estaba en las primeras imágenes que fueron presentadas, haciendo la práctica sexual, una cosa escandalosa para esos tiempos, y que por eso eran tan perseguidos los alquimistas por la Inquisición y por los perseguidores de todos los tiempos de las sagradas enseñanzas salvadoras, que son las enseñanzas que nos muestran que en las aguas genéticas, en las aguas sexuales, en las aguas samarias, en el pozo de Jacob, en las aguas donde el Kabir Jesús dio la doctrina a la samaritana, estas aguas son fuentes que llevan a la vida eterna. Hay que leer el Evangelio de las aguas de la samaritana y ahí van a encontrar el complecierto a estas sagradas doctrinas alquímicas. Adelante. Ya apareció otra imagen. En esta imagen encontramos el monte de Dios, el Mont Salvat, el monte de Venus, como se conocía entre los caballeros alquimistas, caballeros que practicaban la sagrada alquimia. El Mont Salvat o monte de salvación era el monte de Venus, y que todos conocemos y sabemos cuál es el monte de Venus, donde se realiza la salvación. Sin ese camino no existe salvación ni salvacel. Esto fue enseñado por los maestros de la alquimia sobre el sagrado Mont Salvat, donde los caballeros realizaban el peregrinaje y la búsqueda de el sagrado Grial o Graal, que era el cáliz o la copa de Dios, para poder conocer cómo era el mecanismo de salvación
y ese Graal o Graal o Grial es el útero de la Eva, la única posibilidad de salvación para los mutantes, para el sacerdote y la sacerdotisa. Pero allí en los textos están muchas explicaciones y explicaciones que los investigadores, los curiosos, los buscadores de las cosas de Dios pueden encontrar mucha luz, mucha sabiduría, mucha iluminación. Estudien mucho ese libro y el otro libro que es el Mutus Liber. Son los dos libros más importantes de la alquimia. Sí, maestro. Bueno, de lo que está acá, la mayoría de imágenes están así con el tubito que vimos anteriormente. Y bueno, Ese hay tubito, como un dragón mira, dentro. ese tubito, ese que tú dices tubito, ese símbolo del palo, es un símbolo fálico y también es un símbolo del templo interno de la Eva, del útero, donde se realizan las mezclas alquímicas en la vagina y en el útero, y esas mezclas alquímicas al unirse el varón y la varona, luego son devueltas, pero ya solarizadas las aguas lunares y lunarizadas las aguas solares, para en esta mezcla alquímica puedan ascender hacia los diferentes conductos que son Ida y Pingala, los conductos que se habla mucho en la filosofía hindú o la filosofía kundalini. Y porque esta imagen, sí, esta imagen es muy importante, si la ampliamos, ese dragón representa los 5 elementos o desiertos: la tierra, el agua, el fuego, el aire. Ese es el símbolo del dragón. Y a veces se pone al dragón lanzando fuego por la boca, que representa el fuego alquímico, el fuego erótico, el fuego sexual. Durante la práctica sexual se produce un fuego sexual que es el que hace que asciendan las aguas genéticas por nuestros conductos de Ida y Pingala. Una cosa muy importante, traten de recordar las imágenes anteriores y se veía aguas, un agua de color morado, en otras un agua transparente. Aquí encontramos un agua de color negro, es la putrefactio, o sea, la energía genética tiene que pasar por varias transformaciones. Esas transformaciones tiene que pasar, igual como el carbón, cuando encendemos, el primero es de color negro, luego es de color rojo y luego de color blanco. Son las 3 etapas de la alquimia, llamado el nigrero, el rubedo y el albedo. O sea, la piedra filosofal, la piedra sexual, tiene que pasar por esas 3 etapas de la alquimia. Las aguas genéticas son inmundas al comienzo, pero con los diferentes tratos de magisterio, con las diferentes prácticas sexuales, esas aguas se van limpiando y purificando, y ya el agua deja de ser negra, como la encontramos aquí en esta lámina, y pasa a ser de otro color, que es un color blanco o un color púrpura, porque ya se ha ido purificando la energía genética. Ahora, esa purificación de esa energía genética tiene mucho que ver con la Lisercel, que es uno de los temas aquí.
Si comemos cosas inmundas, por ejemplo, cadáveres, vamos a tener un agua genética inmunda, oscura, negra. Si comemos cosas que perjudican a las aguas genéticas, como es tomar alcohol, tomar cerveza, comer comidas malsanas, esas aguas van a ser aguas de color negro. ¿Y qué podemos mutar? Pues no se puede mutar porque existen filtros, como les he explicado, en los chakras que rechazan las aguas genéticas inmundas. Entonces aquí encontramos las tres principales prácticas o magisterios, que es el nigredo, o sea, el carbón negro, tiene que pasar a rojo, el rubero, y luego convertirse en blanco, que es la ceniza, el albedo. Esos son los tres magisterios con los cuales tenemos que nuestra piedra filosofal, que es nuestro sexo, nuestras aguas sexuales, tiene que pasar por esos tres magisterios, de nigredo a rubero y luego a albedo. Y así, ya como albedo, esas aguas genéticas pueden ascender hacia los diferentes chakras de nuestro templo, de nuestra iglesia, que son 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis es un libro de alquimia. El Apocalipsis es pura alquimia. Allí encontramos todas las herraciertas del magisterio. Adelante, coordinadores. Bueno, entonces la primera pregunta que nos hacen acá en el chat dice, hay una doctrina del venerable maestro Kelium que se llama conectarse por medio de la Lisertacel. Esa doctrina que se hace necesario comer en alfa. Si así es un gran perjuicio, ¿qué relación tiene el comer en alfa y la práctica sexual? Bueno, hay cierta relación entre lo que es el alicierto y la práctica sexual, pero la práctica sexual es activa y a veces pasiva, o sea, no se puede hacer la práctica sexual en estado alfa, porque hay ciertas técnicas en las cuales se hace esa práctica y se combina el movicierto y la actividad. Si se exagera en el movicierto, se puede tener una caída. Y si se exagera en la pasividad, se vuelve un acto aburrido, un acto no agradable, no adecuado. En algunas religiones enseñan a las parejas a que la hembra debe estarse quietita y solo el varón hacer los movimientos, pero eso es algo completamente aburrido. O sea, se debe combinar la pasividad con la actividad. Se debe combinar la práctica del calor, el fogaje sexual, y con el manejo de la respiración, controlar los impulsos que nos pueden perjudicar. Hay un lin, el lin se llama Tao Milguero. Si se le pone mucha atención y mucho cuidado, allí dice: Tao bendito, salvación, salvacer del mundo.
que al que corre desbocado pones freno, porque el Tao es un mecanismo para frenar la salida de la energía genética. Pero lo interesante de esta enseñanza es que se debe manejar la respiración para poder hacer la práctica sexual en forma adecuada. Y corresponde a la Eva el manejo de la respiración del varón para que no vaya a tener una caída. Y mientras no se tenga el Tao, las posibilidades de caída siempre existen. Solo teniendo el Tao, que es una llave, que es una técnica, que es un secreto, que es un sistema, para que ni la Eva pierda su energía genética, ni el varón. Entonces, la práctica de la respiración nos permite realizar esta sagrada práctica en forma segura y adecuada. Adelante, esa fue mi contestación. Gratísimas, venerable maestro Liceus, por la claridad a esta hermosa pregunta. El maestro licenciaba que los niños estuvieran presentes cuando hubiera conferencias, incluso de tipo sexual. Pero el conferencista tiene que saber utilizar la forma o el mecanismo o el sistema adecuado para no hacer una cosa grotesca o una cosa que pueda perjudicar a un niño. Pero los niños tienen quizás a veces más sabiduría que los mismos adultos, porque vemos a una persona de corta edad, pero puede tener gran edad espiritual, o sea, ser un antiguo, un anciano, y lo vemos como un niño. Entonces, por eso, el maestro siempre nos enseñó a que él contestaba la pregunta que se le hicieran, no se puede poner restricciones. Quien está contestando tiene que saber que responde. A mí me han hecho preguntas muy difíciles, muy ásperas, yo digo muy ácidas, y sin embargo, pues de mí depende qué puedo contestar, pero siempre hay que contestar alguna cosa. Entonces al varón, para que haga su pregunta y se la contestamos con gusto, para, como se está en una cámara pública, y estas ya son tiempos en los cuales no se pueden esconder los misterios ni los secretos, sino que se deben enseñar al máximo de lo que se pueda. Esa fue una observación. Adelante, venerable. Gratísima, venerable maestro, por esa explicación tan contundente y que entonces nos abre las puertas para hacer cualquier tipo de pregunta, por difícil que se considere, y para contestarla también con la máxima sabiduría que pretendemos tener los de este pueblo. Entonces, resulta de que en otras conferencias se hizo la siguiente inquietud, que por qué se está presentando en el pueblo de Dios la separación de cantidad o una alta proporción de parejas que se separan, teniendo esta sabiduría tan alta y teniendo las prácticas, las doctrinas sobre alquimia. Incluso se dijo que por qué incluso en los emposados se está presentando ese caso. Pues no es raro que se presente en el común y corriente de la humanidad, porque desconocen la sabiduría de Dios y desconocen la alquimia sexual, trascendental, superior. Pero que, ¿por qué
en el pueblo de Dios está sucediendo este hecho tan negativo que favorece mucho al avance de las fuerzas de las tinieblas. Bueno, Inclusive, que por qué los que han recibido la llave Tao se han separado también, que si es que porque no sirve la técnica o no la han empleado mal. Entonces esa es la inquietud, venerable profeta Eliseus. Gratísimas. Una gratísimas, pregunta maestro. muy contundente, muy contundente. Una cosa es la doctrina y otra cosa son las relaciones. Si hay algo que es muy complicado y muy difícil es la relación de parejas. ¿Por qué? El maestro Samael Aumbeor decía que cada persona tiene cerca de 1.000.000 de defectos. Tiene agregados psíquicos, tiene personalidades, tiene defectos, yoes, etcétera, etcétera. Ahora, hacer que los yoes se entiendan, que los defectos se entiendan, es una cosa muy complicada. Pueden tener las parejas todas las buenas intenciones, pero a veces las relaciones conyugales, las relaciones de pareja, hace que las parejas se vuelvan invivibles. Y para vivir un infierno es mejor pues separarse, porque para qué vivir en un infierno cuando simplemente separarse porque no queda más. Y no tiene nada que ver la doctrina, no tiene que ver la filosofía, no tiene que ver el grado espiritual, simplemente es que las relaciones no se dieron. Por eso es que debemos manejar nuestros defectos al máximo para evitar que eso pase, que eso suceda. Las buenas intenciones existen, pero dice un dicho muy popular: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y no solo con las buenas intenciones se logran las cosas, sino con el respeto mutuo. Y ese respeto mutuo a veces se acaba. Entre las cosas que el maestro enseñaba a las parejas, les decía siempre: respétense. El varón no debe faltar el respeto a la Eva y la Eva no debe faltar el respeto al varón. Pero hay Evas que son muy groseras, muy ásperas, un carácter muy duro, tratan mal al varón y eso va creando resentimientos que a la final obligan a separarse. Y lo mismo, el varón también puede tener un carácter muy difícil, un carácter que torture a la Eva. Lo que sí el maestro no licenciaba era que una pareja que tenía hijos pequeños y cuando le llevaban sus problemas, él le decía: señora, ¿usted qué profesión tiene? No, ninguna, maestro. ¿De qué vive? No, nada, mi esposo me mantiene. Pero es que él es así, toda la quejumbre. Y le dice: ajá, y usted, si se separa, ¿cómo va a mantener a sus hijos? ¿Cómo les va a educar? ¿Cómo les va a dar de vivir, digamos, a mantenerlos? Entonces el maestro no les licenciaba separarse porque era una cosa muy karmática que esa señora saliera a aguantar hambre simplemente por incomprensiones. Ese era su karma y ahí le tocaba. En otros casos el maestro siempre decía:
Yo he venido a unir, no a desunir. El maestro no autorizaba separaciones, mas la gente se separaban por sí sola, porque simplemente no soportaban al compañero o a la compañera por su comportamiento, por su maltrato. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? El respeto, lo que el maestro decía, no se falten el respeto. La Eva no debe insultar al varón y el varón no debe insultar a la Eva. Respétense, porque eso trae malas consecuencias. Esa es la doctrina, la enseñanza, y no tiene nada que ver con la doctrina y con la misma enseñanza, porque ya son cosas emotivas, o sea, cosas de relaciones de parejas que trae las consecuencias de una separación. Pero quien quiera vivir en un infierno, que lo viva. Si puede separarse, lo que sí siempre es recomendable, separarse en buenos términos, en buena relación, y en especial cuando existen por intermedio niños o niñas. Esa fue mi contestación. Si tiene algo más que preguntar el varón que hizo la pregunta, con gusto le contesto. Nos dice... Aló, es que se me ha cerrado el micrófono, pero bueno, quiero maestro, aprovechar adelante. que el maestro me da la oportunidad para hacerle entonces la otra pregunta, porque eran dos, ya me contestó una. Entonces la otra es respecto a las técnicas que recibieron algunas parejas y que después se separaron, que incluso recibieron la llave Tao, si no estoy mal, maestros como Macholá, como el mismo maestro Eliseus. Entonces hay seres que nos han preguntado que por qué recibiendo la llave Tao, que es lo máximo, que se dice que para avanzar en el terreno de la alquimia y para que sean más unidas las parejas, y entonces por qué recibiendo estas técnicas se han separado. Entonces, esta es la otra pregunta. No sé si el maestro Liceo me oiría la pregunta o no. Listo. Cuando... Sí, con gusto. Yo le entiendo y sé su preocupación, y mucha gente tiene esa preocupación. ¿Por qué si tienen el Tao, por qué se separan? Entonces ya lo contesté, volvemos a decirle más cosas. Cuando el maestro Samael se emposó con la maestra Faladical, se emposaron 150 parejas. Y de esas 150 parejas, si hay unas 20 o 30 máximo que todavía han sobrevivido a los avatares y a los diferentes naufragios de la vida conyugal, la vida matrimonial, son muy pocos. Esa es una demostración. No tiene nada que ver la doctrina, la enseñanza, la práctica alquímica con el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas es el que hace que las parejas se separen, aunque existan de por medio mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero si es para vivir en un infierno, es mejor estar solo. Eso es lo que yo considero que así es, porque la relación de pareja debe ser un cielo. Hay un memorario en el libro El matrimonio perfecto del maestro Samael Aún Beor, que habla del amor, se titula así El amor. Léanlo, y ahí hay hermosos consejos, hermosas doctrinas, hermosas enseñanzas de cómo deben tratarse las parejas, cómo deben ser, pero esas relaciones a veces no
no son satisfactorias por uno o por los dos mismos. Y como les digo, para vivir en un infierno es mejor estar solo. Esa es mi contesta. Adelante. Gratitud, venerable maestro Eliseos, hasta ahí agradecido por su contesta y plenamente entendido su mensaje. Gratitud y hasta pronto. Esperamos que pronto Inti volvamos a tenerlo en presencia física dentro del pueblo de Dios. Que nos dice, ¿cómo puedo dejar de comer cadáveres para mutar la energía? Gratísimas. No entendí la pregunta. Maestro licencia, ya la vuelvo a leer entonces. ¿Cómo puedo dejar de comer cadáveres para mutar la energía? Muy bien. Algo muy difícil. Quien come carne es un drogadicto, porque en la carne existe un componente químico llamado cadaverina, y esa sustancia, igual que la cafeína, la teobromina en el chocolate, la cafeína en el café, la nicotina en el cigarrillo, crea una adicción de las células. Las células son las drogadictas, no la persona. Lo que pasa es que la suma de células forma todo un cuerpo físico. Entonces, quienes comen carne y dejan de hacerlo por una semana, por 15 días, siente que se desesperan, siente que se asfixian, que se ahogan, que algo les falta, y les falta es su cadaverina. Por eso es importante conocer los diferentes aspectos de la comida con carne, o comida con cadáveres, o como decía el padre Samael, los carroñeros. Y cuando la carne no la comen, les hace falta. Y a todos los vegetarianos le es un poquito difícil, y a veces muy difícil, el dejar de comer carne. Y todos deben recordar, todos los antiguos taoístas, que ya tienen muchos años que dejaron la carne, que mientras uno dejaba en lo físico de comer carne, bistec y banquetes de carne, pescado, pollo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el plano astral es el plano de los deseos. Entonces esos deseos reprimidos hace que se busque el comer carne. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, concientizarnos. Hay un mandamiento que dice no matarás. Y como nos ha explicado siempre los maestros, el no matarás no dice no matarás humano, no matarás, etcétera. El no matarás es no matarás. O sea, es un delito matar. En la Biblia dice muy claro en uno de sus versos, sus evangelios, matar un buey es como matar un hombre. Así fue escrito y lo pueden buscar, lo van a encontrar. O sea, que es un delito el matar un animal para alicertarse. Cuando en el Génesis encontramos que al comienzo existe la alicertacel natural, naturista, y luego por degradación se empieza a comer animales. El mismo pueblo de Dios en ciertas épocas ha sido naturista y en otras épocas ha sido comedor de cadáveres.
Por ejemplo, en la gnosis se comía carne porque se decía que se necesitaba para el fuego sexual, y el maestro Samael Aun Weor, a pesar de que escribió un libro como el Libro Amarillo, donde habla de por qué no hay que comer carne, sin embargo, en otros libros él hablaba de que había que comer cadáveres. Desde el punto de vista biológico y nutricional, el ser humano tiene entre 9 a 12 metros de intestino delgado, mientras que un animal carnívoro, como es el tigre o un perro, su intestino es corto, es de 2, 3 metros. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo ha hecho la naturaleza para comer el cadáver y asimilarlo inmediatamente y expulsar, mientras que el varón que coma carne estaría pasando toda esa cantidad de cadaverina y de carne ya putrefacta a lo largo de esos 9 a 12 metros, por lo cual la gente sufre tantas enfermedades por comer carne. He ahí la importancia de conocer el aspecto religioso, el aspecto natural y el aspecto biológico de los beneficios de no comer carne. Una cosa muy importante, y esto ya es para los esoteristas: en la carne va la sangre y van los genes de la lujuria, del asesinato, de la codicia y todos los agregados psicológicos que tienen los animales. Y esos agregados psicológicos, cuando se come carne, se unen y fortalecen los agregados psicológicos de la persona. Aquel esoterista, aquel mutante que quiera practicar la alquimia sexual y no derramar el semen, no tener lujuria, le queda muy difícil si come carne. ¿Por qué? Por los agregados psicológicos que se encuentran en la sangre y en la carne del animal que se come. Comer, por ejemplo, carne de gallina, carne de gallos, carne de pollos, es carnes de animales que son muy lujuriosos. Eso todos lo sabemos. Por eso es para el mutante extremadamente importante no comer carne. Es más, quien llega a conocer el Tao, a quien se le entrega el Tao, no puede comer carne porque puede sufrir cantidades de enfermedades por ese fuego negativo, fuego genético de agregados psicológicos que le perjudicaría muchísimo al que vaya a mutar. Entonces, quien quiera ser mutante, quien quiera practicar las sagradas doctrinas del taoísmo, quien quiera recorrer el sendero Tao, quien quiera recibir el Tao, le toca dejar de comer carne por todas estas explicaciones que les he dado. Adelante, coordinadores. Bueno, maestro, gracias por este caracel. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice, maestro, entiendo bien que es requisito tener pareja para ascender la energía. ¿Y las personas que no la tienen? Adelante, maestro. ¿Me redices la pregunta, por favor? Claro que sí, maestro. Bueno, nos dicen que entienden bien que es requisito tener pareja para ascender la energía. Y las personas que no la tienen, ¿cómo harían?
Adelante, maestro. Perfecto. El maestro vino a entregar una doctrina salvadora para los tiempos del fin. Y quien tenga que mutar su energía genética, no necesariamente o es menester que esté emposado. Una vez se le preguntó al maestro Samael que por qué se practicaba tanto la parada de Magnus. Y él dio una sabia enseñanza que contesta la pregunta que se me hace. Dice, la tierra es andrógina, es varón y es Eva. Cuando se para de Magnus, el taoísta, él está haciendo una práctica sexual con la madre Gea. Y así en esta forma sus aguas genéticas, sus aguas sexuales son mutadas. Ahora, puede que en esta existencia, ya por la edad o por alguna cuestión fisiológica, el varón o la varona ya no puedan tener pareja. Pero sin embargo, hay la mutación de soltero, que se enseña mucho en el taoísmo. En las otras religiones no se enseñan estas cosas, solo el taoísmo enseña estas técnicas, que es la mutacel para solteros y para casados. Y para solteros son las diferentes técnicas de artes marciales, de multirunas, de sacrógesis, de prácticas de runas, etcétera, etcétera. Y allí, en esta forma, y con la parada de Magnus, vemos que la persona muta su energía genética, muta la energía genética, y la muta porque la muta. Son las técnicas de mutacel para solteros, y en especial hay muchas runas que ayudan a eso. El maestro es mucho de los ejercicios que ha enseñado para los solteros, como es la runa padre, la runa madre, estáticas y en movicierto. Estas runas son de las más importantes para mutar las energías genéticas, y en especial el pararse de Magnus. Esa fue mi contestación, y adelante, coordinadores. Maestro, gratísimas por estas grandes técnicas. Bueno, la siguiente pregunta dice, venerable maestro Eliseus, cada paso en su orden a la hora de comer, como prepararse el de los aliciertos, el sentarse en la mesa, la forma como se come el alicierto, la forma de coger los utensilios, el orar, ¿esto qué relación tiene con la sexualidad hermética? Ayuda a que la energía genética se convierta en una materia prima apta para ser mutada. La materia prima es las aguas sexuales tanto del varón como de la varona. Pero si estas aguas genéticas no tienen la preparación adecuada, esas aguas alquímicas no van a ser mutadas. Por eso es importante todos los pasos y el ritual de la Alicertacel, todas las técnicas de Alicertacel, que es el Tao de la Alicertacel, que el maestro, como una dádiva para la humanidad, ha entregado los diferentes sistemas de combinar los aliciertos, como es no mezclar el dulce con la sal, porque eso produce fermento. Ese fermento produce alcohol y acidifica la sangre. No mezclar frutas con verduras y hacer ciertas combinaciones, como es, por ejemplo, mezclar lácteos con aguacate, con persea,
porque produce unos componentes microtóxicos que si no matan inmediatamente, pero enferman o intoxican la sangre. El comer musáceos con carbohidratos porque paraliza la digestión, y así las diferentes reglas que en el pueblo taoísta el maestro las entregó en forma pública, pero que siempre fueron sacras, sagradas, reservadas para una élite, para un grupo muy exclusivo de personas, pero que en su dádiva, en su gran bondad, fueron entregadas en forma pública para que los puedan estas personas realizar la sagrada práctica de preparar las aguas genéticas. Esa es la respuesta. Adelante. Maestro, gratísimas. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué siguen los secretos sexuales sabiendo que estamos en tiempos del fin? Y además sabiendo que están además sabiendo que Satán adoctrina 99% la infrasexualidad en Internet y medios afines. Algo está mal. Gratísimas con la contesta. Ha habido mucha interrupción, pero de lo que he podido rescatar de la pregunta es que por qué se mantienen los secretos sexuales mientras que Satán por internet, el cine, la televisión, la pornografía está en su auge máximo de corrupción a las multitudes. A ver si esa fue la pregunta. Sí, maestro, así es. Bueno, hay técnicas sexuales que si fueran entregadas en forma pública, como es el caso de el Tao, esto precipitaría una belicosidad terrible sobre la esfera y le quedarían pocos días a la esfera. Cuando el maestro autoriza entregar el Tao en forma pública, es decir, las parejas que las tienen, y quienes las tienen un secreto de sigilio y de guardar secreto de que no pueden entregar, porque le puede suceder muchas cosas graves y delictuosas si llegara a violar esta sagrada técnica, y quien reciba esta técnica y no la merezca se gana un karma, una catancia, un cobudo, un juicio. Otras veces ha pasado que se han entregado técnicas sexuales y, como lo dijo el maestro en una ocasión, que él, cuando fue Elena White, entregó el Tao a los líderes taoístas, y estos líderes taoístas no guardaron el secreto y lo entregaron, líderes adventistas quiero decir, lo entregaron a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos, y eso precipitó. También fueron entregadas técnicas secretas a las multitudes, y esto precipitó belicosidad sobre la esfera. Entonces, por eso los cielos manejan con mucha cautela en Magdus y manos de Satán, porque cuando él tentó al Kabir Jesús, le dijo, lo subió a la cima de una montaña que era el Dagualargiri, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. O sea, él no podía no sea de él. Él era el dueño y es el dueño de los reinos de la tierra. ¿O creen ustedes que los diferentes imperios y gobiernos de la tierra, con todas sus maldades sobre países
débiles e indefensos, todas las explotaciones y los imperios transnacionales, ellos tienen ese poder porque Satán lo tiene. Es decir, los imperios de la tierra están manejados por Satán. Y esos reinos de la tierra son satánicos. Por eso es que vemos cómo los gobiernos han ido cayendo en garras de Satán para aprobar los matrimonios entre homosexuales y lesbianas, los matrimonios sodómicos, porque tienen su poder, pero eso tiene sus consecuencias. Los gobiernos de la tierra son completamente satánicos y crean leyes para dar permitividad a todas las violencias, a todos los males mayores que puedan haber, para difundir más el sodomismo, el lesbianismo y todas las aberraciones sexuales. Más bien los gobiernos apoyan cada vez más estas enseñanzas sexuales negativas y los perjuicios vienen posterior. Pero Satán es el dueño de los gobiernos de la tierra. Esa fue mi contesta. Adelante. Maestro, gratísimas por esta claridad. Nos continúan preguntando acá en el chat. Hay bastantes preguntas muy interesantes. Pero la siguiente en el orden realizado es la siguiente. ¿Qué relación existe entre el nigredo, el rubedo y albedo con la circuncisión? Gratísimas. Bien. La práctica de la circuncisión, el maestro Creliunceus Induceus la explicó para qué era, por qué había que hacer la circuncisión. La causa, el motivo es para que el glande perdiera la sensibilidad al estar cubierto, es decir, el varón al tener el prepucio, ese prepucio hace que su glande sea muy sensible y por eso para practicar las técnicas sexuales que fueron enseñadas en el pueblo hebreo en Levíticos 15 tenían que ser circuncisos, o sea, que debía practicárseles la circuncisión. Mas en los actuales tiempos eso prácticamente se hace en los hospitales niños, sin cuestión religiosa, filosófica ni nada, simplemente es por cuestión de aseo y por que se necesita limpieza en la zona del prepucio, se practica esa circuncisión en forma manual o quirúrgica por parte de los médicos. Pero la causa esotérica era quitar esa sensibilidad al glande y que le fuera más fácil al mutante hacer la práctica sexual al quitar ese prepucio. Esa es la explicación que dio el maestro y que el mundo no la conoce, pero que ya se las estoy explicando a sus mercedes porque el maestro dio amplia enseñanza sobre eso. Pero entonces y hay que circuncidarse, dijo que no, que eso no era para esta época, que fue en su tiempo y en su época. Sin embargo, quienes se van a emposar, el varón, aun cuando ya sea circuncidado en lo físico, recibe una circuncisión en los planos astrales, porque es un rito sagrado. Esa es la explicación. Adelante. Gratísimas, maestro. La siguiente pregunta nos dice, venerable maestro Eliseo, ¿por qué se pierde el deseo sexual siendo joven? Por haberse masturbado mucho, esa es una de las causas. Haberse masturbado mucho
o haber fornicado demasiado, una de las dos causas. Entonces, la cantidad de fuego genético que existe en cada persona se disminuye. Una vez le dijo el maestro a un varón anciano, pero todavía joven, le dijo: yo te volví impotente para que vivieras más tiempo. Si no te hubiera vuelto impotente, tú tendrías menos heliocrones de vida. Ahora, uno puede alicertarse de sustancias que contienen compleciertos afrodisíacos, como es el caso de la persea, por ejemplo. Y los más afrodisíacos de todos los aliciertos son los derivados apícolas, la miel de abeja, el polen, la jalea real. Eso hace que se increcierte la potencia sexual de la persona. Pero ¿por qué a temprana edad la persona pierde esa potencia sexual? Simplemente por abuso sexual, masturbación o exceso de fornicación. Esa fue mi contesta. Adelante. Maestro, gratísimas por esta claridad. La siguiente pregunta nos dice así. Sobre el ayuno y la sexualidad, ¿existe alguna relación? Gratísimas, desde Lima, Perú, maestro Astamol. Adelante, maestro. Perfecto, entendida la pregunta. Sobre el ayuno y la sexualidad. El ayuno es un mecanismo de limpieza, de purificación. Y muchos varones, en especial varones, habrán sentido que a veces cuando están en ayuno sienten extremada actividad sexual en sus órganos, sienten como una excitación extraña. ¿Por qué? Porque se mueven mecanismos dentro del cuerpo, mecanismos de limpieza, mecanismos de movimientos de fluidos energéticos, etcétera, etcétera. Ahora, el ayuno es bueno como un mecanismo de salud y es bueno también como un mecanismo de ayuda y de evolución espiritual. Por eso siempre es bueno. Y en los antiguos tiempos a las parejas se las ponían en ciclos de ayuno para realizar una mayor limpieza de sus aguas genéticas y que cuando les toque mutar tengan energía genética limpia para mutar. Adelante. Gratísimas, maestro. La siguiente pregunta dice así. Venerable maestro, ¿existen posiciones especiales en las que la energía sexual transmute mejor? Así es, pero esas posiciones sexuales excitan mucho al varón. Por eso voy a decir palabras textuales del maestro. Los Kama Sutras son para los que tienen el Tao y técnicas sexuales. ¿Por qué? Porque hay ciertas posiciones o técnicas kamasútricas en las cuales el varón es extremadamente excitado y puede caer. Y si no tiene el Tao, no tiene cómo contener esos impulsos o esos fuegos. El maestro, entre sus diversas técnicas que entregó al público en forma para que todos la conocieran, estuvo el enseñar las técnicas en las cuales las parejas debían realizar la práctica sexual por tiempo limitado. Esa sí es una gran enseñanza. Y antes no oía por la voz del Tao, lo dijeron muchas veces
esa enseñanza y era la enseñanza de los 3 minutos, que la pareja, después de las caricias y la excitación, se acoplaban, pero solo por 3 minutos, y solo 3 minutos y ya. ¿Para qué? Para manejar la voluntad, para manejar la fuerza de la voluntad, y luego de 3 minutos pasaban a 6 minutos, luego a 9 minutos, luego a 15 minutos, cada 15 días. Eso fue enseñado en forma pública. Y ahí tienen una técnica y una enseñanza para las parejas. Pero decirles que practiquen los Kama Sutras, técnicas que están incluso en el libro El Misterio del Áureo Florecer y en el Parsifal de Velado, no es conveniente si la pareja no tiene la técnica, el varón, para poder manejar su fuego sexual. Se necesita tener el entrenamiento para no caer, porque hay posiciones sexuales que son muy excitantes y si el varón no sabe contenerse, va a perder su energía genética. Y practiquen esa enseñanza que el maestro dio, que es la de los 3 minutos. Esa fue mi contesta. Adelante. Maestro, gratísimas. Bueno, sigue una pregunta que está relacionada con la anterior y dice así. Gratísimas, venerable maestro Eliseus, por tan magna conferencia. ¿Qué prácticas de alquimia sexual de las que se pueden decir en público nos puede explicar? Gratitud, Dios les bendiga y los organizadores de esta conferencia. El simbre es CTQ. Adelante, maestro. La mejor técnica es las técnicas de practicar la runa madre y la runa padre estática en movicierto y en runas rocas. Las runas rocas son, estando en posición de runa madre, empieza a girar contando 6. Comienza por el lado izquierdo, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y gira al centro. Vuelve y cuenta 6 otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gira hacia la derecha, contando 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detiene, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empieza a retornar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llega al centro, para, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda esta secuencia en 6 veces 6. ¿Quieren una técnica? Las runas rocas. Es de las mejores técnicas. Ahora, en runa padre, tenemos igual el conteo de 6. Empieza arriba contando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desciende hasta la mitad. Y cuenta 6 y luego baja lo más que puede, cuenta otra vez 6, vuelve a ascender, o sea, todo el conteo de 6, parado en movimiento. Eso produce una potencialidad en los esfínteres para evitar las caídas. Esa es la mejor técnica que les puedo enseñar y que el maestro le enseña en público. Pero como siempre, la gente a veces no sabe las dádivas de las cosas que nuestro maestro nos ha entregado. Y las runas rocas son de los mejores secretos, de las mejores enseñanzas. Otra práctica que se puede decir en público, no debía decirla porque el maestro me prohibió entregarla en uno de los libros que escribí, pero por complacer a las gentes, es la práctica de los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel están en cualquier libro de sexualidad. Eso ayuda al varón a manejar los esfínteres y también a la varona. Esas son las cosas que se les puede enseñar y por supuesto lo que ya les he dicho, las técnicas respiratorias. Aprender a respirar cuando se está durante la práctica sexual
Cuando el varón se excita, su respiración empieza a ser muy rápida y la varona debe ayudarle a controlar. Cuando él está muy excitado, deben parar, detenerse y luego pueden continuar. Pero si el varón continúa respirando intensamente, va a tener una caída. Esa fue mi contesta. Adelante. Gratísimas, venerable maestro, por las hermosas técnicas y tan valiosas. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice así: ¿cómo se pide al padre pareja? ¿Hay alguna práctica o mantra? Adelante, maestro. La runa Aba. Así es. La runa Aba. ¿Cómo es la runa Aba? En Quimanchi, junta las rodillas y se forma una A de los pies hasta las rodalgias. Esa es la A. Y de las rodalgias con los muslos se forma una B. Esa es la letra B. Entonces tenemos A, B. Ahora, se juntan los codos y las magdus extendidas. Al juntarse los codos, tenemos también una A y una B. Y se vocaliza Aba, Aba, Aba. Todo en cantidad de 6. Se vocaliza 6 veces 6. Entonces, en esa posición que es la runa Aba, se puede pedir al Padre todo lo que se quiera. Les doy otra práctica. Yo estoy dando lo que el maestro nos enseñó y que quizás no supieron aprovechar o no supimos. La práctica es la siguiente. Hay una leguminosa que se llama haba. Eso se va a los mercados y se consigue y se pone una haba en cada magno. Se acuesta a reposar y vocalizando el mantra en haba le pide al Padre lo que considere conveniente y tiene apretadas las magnos. Esa es la forma sacra de pedir al Padre interno con un elesertal de la haba y con la runa haba. Esa fue mi contestación. Venerable maestro, gratísimas por esta hermosa Adelante. técnica. Bueno, la siguiente pregunta dice así: buen día, venerable maestro Liceus. ¿Cuál es la explicación o el significado alquímico cuando el Señor Jehová le dice a los hebreos que pongan una señal en sus puertas para cuando pasase el heridor a castigar a los primogénitos de Egipto? Gratísimas. Esa señal fue la cruz Tao, que es como se conoce en los libros del tarot o en las láminas del tarot lo que es la cruz Ankh. Ankh, A-N-K-H, que quiere decir vida. Esa cruz Tao, esa cruz fue la que pusieron los egipcios en las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. Esta fue la enseñanza que nos dio el maestro Keluceus Induceus sobre qué fue lo que hicieron los hebreos para evitar y que es posible, pónganle mucho cuidado, que en algún momento que vaya a haber alguna catástrofe, una violencia, desastres y vainas, nos toque poner en las puertas ese símbolo, esa cruz Tao, esa cruz An, para evitar que el ángel de la muerte toque a los miembros de esa familia. Como pasó en Ecuador cuando hubo el gran terremoto, donde murieron muchísimas personas, pero a los taoístas no les pasó nada.
porque Dios los cuidó y los protegió, así como en la actualidad nos está cuidando del coronavirus. Y que se sepa, no hay taoístas enfermos de coronavirus, porque Dios puso una protección en los templos, en las casas, en las familias y en los familiares de los taoístas. Esa fue mi contesta. Adelante. Gratísimas, venerable maestro. Así es, dice lo siguiente. Quiero preguntar algo muy indispensable sobre la manera de enseñar a los jóvenes la forma de cuidar sus aguas genéticas. La mejor forma es la práctica de las artes marciales. Yo fui una época dirigente de un comité provincial de taekwondo y teníamos selección de niños, de jóvenes y de adultos. Yo acompañaba a las técnicas, a las prácticas del taekwondo, pero yo no les daba doctrina en especial, pero sin embargo observé algo que está relacionado con la pregunta que me hicieron. Esos jóvenes que eran deportistas de competición y que ellos sabían qué les hacía mal y qué les hacía bien, no trasnochaban, no fumaban, no bebían. Si iban a una fiesta, ellos estaban un periodo de tiempo y luego ellos se iban a su casa. Entonces yo veía en esos jóvenes y en esos niños que la sola práctica del arte marcial los volvía castos. Les enseñaba a cuidar sus aguas genéticas. Ellos sabían que la fornicación era mala. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza de la práctica deportiva les había enseñado. No era porque les habían dado filosofía. Sabían que eso era, que la fornicación era malsano, ir a prostíbulos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mejor consejo que se le da a los padres, que los pongan a practicar las artes marciales y todo lo demás viene por añadidura, porque ellos van a sentir los beneficios de la práctica de las artes marciales en sus templos y en sus cuerpos. Adelante, coordinadores. Gratísimas, venerable maestro. Dice la siguiente pregunta. He escuchado mucho sobre mutar la energía. Creo que para ello primero deberíamos tratar en el respeto en todo sentido, no solo en subir la voz. Para iniciar un proceso de alquimia debe haber respeto, amor y valorar al otro. ¿Cómo enseñar esto a quienes ya tienen malas costumbres? Por favor, si redices la pregunta. Sí, maestro. Bueno, está relacionada con vuestra merced, nos indicó de la importancia del respeto entre parejas. Entonces, la verdad dice que si ya la persona tiene esas malas costumbres, ¿cómo enseñarle? Amar y valorar al otro y respetarlo. El diálogo. El maestro enseñaba que una pareja siempre debe mantener mucho diálogo, mucho diálogo. Él decía, el secreto es el diálogo y no faltarse el respeto. Esos eran los dos grandes consejos que daba el maestro a las parejas. Cuando se empiezan a faltar el respeto, ese matrimonio va para mal. Entonces, la Eva no debe irrespetar al varón y el varón tampoco debe irrespetar a su esposa, a su compañera, a su antropogenia. Hay Evas que son muy groseras, muy cáusticas, muy agresivas, muy belicosas y no se contienen y simplemente tratan mal al varón. Pero eso no está bien porque
son cosas que se van acumulando, se van guardando y en algún momento explota. Entonces, quien quiera mantener su relación con su pareja y que ésta dure bastante, esas dos cosas. No faltarse el respeto y en especial saber tratarse en la mejor forma. Eso es el consejo que el maestro daba y que sus mercedes pueden aplicar. Adelante. ¿Se muta antes de amar? ¿Se ama antes de mutar? ¿Se muta para lograr el amor? ¿Se ama para mutar? ¿Qué es primero? Gratísimas, maestro Eliseus. Revise la pregunta, por favor. Claro que sí, maestro. Nos dice así, ¿se muta antes de amar? ¿Se ama antes de mutar? ¿Se muta para lograr el amor? ¿Se ama para mutar? ¿Qué es primero? Gratísimas. Adelante, maestro. El mutar y el amar debe estar unido. La pareja debe amarse antes de mutar y después de mutar. La pareja debe respetarse y amarse. Ya les he dicho que en el libro El matrimonio perfecto del maestro Samael Aun Weor hay un capítulo dedicado a las parejas y al amor. Ahí enseña él cómo deben tratarse las parejas. Hay otra cosa, los diferentes centros. Nos tenemos el centro instintivo en la base de la columna. Tenemos el centro sexual en los órganos sexuales. Tenemos el centro emotivo en el chakra solar. Tenemos el centro cardíaco, el centro de la emotividad superior, y así hasta completar los el centro de emotividad, el centro de movimiento. Y cuando una pareja, esos centros, integracel de la pareja, y esa integracel se hace, pues si la pareja, uno de los dos, el cilindro sexual es muy activo y el otro no lo es, les toca equilibrarse, les toca armonizar ese cilindro sexual. Si el uno es extremadamente emotivo, sentimental, y el otro no lo es, toca equilibrarse, y así. Pero todos los centros, no solo uno de los centros, sino todos, para que exista una mayor comprensión a nivel de pareja. Esa fue mi contestación. De todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes, de una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida.
paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz, que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera, así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, Ave adorada, esperanza, esperanza.